El Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por estar nuevamente aquí en la casa de Dios, escuchando estas hermosas alabanzas, glorificando al Señor, estando contentos por la fidelidad del Señor, por la bendición que tenemos de ser hijos e hijas de Dios. ¿Y por qué no ahí donde tú estás? Cierra tus ojos y dale una oración de gratitud al Señor. Gracias a Dios por nuestra hermana Malaki. Hermana, te bendecimos, te mandamos un saludo hasta el otro lado de nuestro país, hasta Mérida, por este hermoso canto. Gracias a nuestro grupo de alabanza por estas melodías que nos llevan a la presencia de Dios. Y ahí en tu hogar, dale gracias a Dios. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por la vida, gracias por tu fidelidad, por tu bendición hacia mi familia, hacia mi matrimonio, hacia mis hijos, hacia mis padres, hacia mí mismo. Gracias por bendecir nuestra iglesia, Señor, al paso de estos 2 años que llevamos como unidad en Cristo, una iglesia que tú has unido, que nació en tu corazón. Gracias por ser fiel y por seguir siendo fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, que esta meditación de tu palabra sea de provecho y aliento y ánimo para nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno tenerte, iglesia, qué bueno que estás conectada, hermanos, amigos que nos visitan, hermanos que están conectándose de diferentes partes del país, desde tu hogar. Gloria a Dios porque estás con nosotros y queremos compartir contigo este mensaje de la palabra del Señor. Durante 15 semanas hemos estado meditando en la carta a Santiago, hemos estado ahí viéndolo, pero hemos hecho una pausa el día de hoy para poder comenzar esta serie que tiene que ver con nuestro aniversario como iglesia, unidad en Cristo. Si tú eres miembro de la congregación, eres un asistente regular, sabes que el 14 de julio, o sea, media semana, estaremos celebrando 2 años de estar en este lugar con esta familia, unidad en Cristo. Y es que he preparado esta serie en el corazón de Dios que tiene que ver con nuestro aniversario por estas 4 semanas. Así que vamos a estar viendo por estas 4 semanas personajes famosos de la Biblia, si los puedes ver de esa manera, personajes que impactaron la vida de muchas generaciones, que impactaron nuestra propia vida, que son personas comunes, déjame decirte, que son personas como tú y como yo, pero que en su vida hicieron decisiones correctas. Hicieron las correctas decisiones y elecciones porque Dios quería usarlos para su gloria y para Él. Así que hoy vamos a ver a uno de estos personajes famosos. Me encanta cuando predico de historias de la Biblia que creo que todo el mundo las conoce, porque podemos ver aspectos importantes o personajes de la Biblia que para todo el mundo quizás los han escuchado hablar o conocen un poco de la historia. Así que hoy quiero hablarte de Moisés. Hoy quiero hablarte de este personaje que es de las figuras más emblemáticas de todo el Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de nuestra Biblia. Moisés tuvo los 10 mandamientos, Moisés guió y liberó a los hijos de Israel después de 400 años de ser esclavos. Moisés presenció las plagas, Dios lo utilizó para poder librarlo, escribió los 5 primeros libros de la Biblia, hizo un montón de milagros diferentes. Pero ¿por qué Dios escogió a Moisés? ¿Por qué Dios escoge a Moisés? Y sobre todo, ¿por qué Moisés elige a Dios? No solamente Dios escoge a Moisés, sino que Moisés, en su convicción, en su decisión, decide también elegir a Dios, que sea una elección de su vida. Y es que la vida de Moisés presenta preguntas que nosotros tenemos que tener resueltas lo más temprano posible en nuestra vida. Ahora, no te sientas mal si vas a responder a estas preguntas entrado en años o después de nuestros 30 años. No te sientas mal, pero el punto es que las decidas, el punto es que las resuelvas. Por eso he titulado esta serie que nuestra iglesia sea relevante, que nuestra iglesia cuente. Y puedes personalizarlo, puedes decir que mi vida cuente, que mi vida importe. Entonces déjame llevarte a este primer título de esta serie, y es tu elección. Hermano, hermana, que eres parte de esta comunidad de fe, unidad en Cristo, amigo que nos ves, persona que quizás nunca has asistido a una iglesia, pero te has estado conectando durante estos 3 meses a nuestras transmisiones u otras transmisiones. Es tu elección. ¿Qué es tu elección? Vamos a verlo. Pero que nuestra iglesia sea relevante es el título de esta serie de esta semana. Y es que estas preguntas que tenemos que resolver tienen que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra responsabilidad, tiene que ver con nuestras prioridades y también con las dificultades. Y esto lo vamos a ver a manera de pregunta en el desarrollo de este mensaje. Pero estos son los problemas que nosotros como seres humanos, toda la humanidad tiene que resolver.
Y Moisés hizo en cada una de estas palabras una elección oportuna, una elección profunda, una elección con convicción en cada uno de esos pasos. Así que hoy, en esta mañana y en la tarde que entremos, quiero ayudarte a poder tener estas 4 bases que vamos a ver hoy para que tengas una victoria personal y para que juntos como iglesia, unidad en Cristo, podamos tener la victoria también en el nombre de Jesús como una iglesia que está en el corazón de Dios. Así que durante las próximas 3 semanas que vienen vamos a estar viendo estos personajes y estos aspectos de la vida. ¿Cómo poder hacer que nuestra vida cuente, que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida, que nuestra iglesia sea una iglesia que sea relevante a lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra comunidad alrededor nuestro? Esto es lección, y para esto tienes que hacer esto primero. Tenemos que descubrir, o la Biblia nos invita a través de Hebreos 11, si ahorita vamos a ir para allá, pero a que tú y yo descubramos, número 1, lo que Dios nos hizo ser. Y vamos a ver esta parte en el libro de Hebreos, para que tú vayas rápidamente a tu Biblia y lo vamos a ir, no lo voy a leer hoy, pero vamos a ir viendo cada uno de estos versos, del verso 23 hasta el verso 27. Esa sección nos toca el día de hoy. Pero Moisés nació como esclavo hebreo. Tú quizás conoces la historia que narra el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, segundo libro de tu Biblia. Si lo estás ahí, si estás en una Biblia digital, sería mucho más rápido que lo puedas encontrar poniendo Éxodo. Pero él nace como esclavo hebreo, pero se cría siendo hijo o nieto del faraón, hijo de la hija del faraón o nieto del faraón, en un palacio, rodeado de muchas cosas. Entonces, en un lugar de opulencia, en un lugar de riqueza, en un lugar donde no había necesidad, donde no había escasez. Y entonces Moisés nos invita a que descubramos qué es lo que Dios nos hizo ser. Moisés tenía que descubrir cuál era su esencia, cuál era su identidad. Y entonces una mañana se levanta y él dice: bueno, soy judío, soy egipcio. Él se levanta y dice: bueno, soy esclavo o soy parte de la realeza. Las principales consecuencias de esa decisión que él tomara iban a afectar el resto de su vida. Si él decide decir soy hijo del faraón, iba a vivir con fama, iba a vivir con fortuna, con lujos, con todo lo que él pudiera tener, una carrera, iba a aspirar a poder ser el faraón cuando el faraón que estaba ahí o su abuelo muriera. Pero si él decide ser judío, ser esclavo de judíos, él iba a ser rechazado, iba a ser despreciado, iba a ser expulsado, iba a ser humillado, iba a vivir toda una vida de esclavitud. Pero Moisés, pon atención a esto, y quizás lo quieras anotar. Nuestro hermano puso ahí en la descripción del video el link de YouVersion, donde puedes descargar las notas de esta predicación para que las sigas ahí y puedas tomar nota de aquello que sea más importante para ti, porque los puntos lo vas a tener ahí, o puedes ver nuestra repetición del servicio. Pero escucha esto: Moisés se negó a vivir una mentira. Eso es verdad para la iglesia, es verdad para tu vida. Moisés dijo: yo no quiero vivir una vida falsa, estar en una falsa identidad. Era un hombre íntegro, era un hombre de carácter, y entonces él toma la decisión que debería de tomar. Y ahí es ahí donde quiero que leas conmigo el verso 24 de Hebreos capítulo número 11, donde dice la escritura: por la fe, o fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hija de la hija del faraón. Rehusó, dice otras traducciones, renunció o rechazó. Y el significado de esta palabra tiene que ver con eso, tiene que ver con repudiar, tiene que ver con no dejar ninguna puerta abierta ante esa posibilidad. Y Moisés toma esa convicción de descubrir lo que Dios lo había hecho ser. Él está arreglando esa situación en su vida, insiste en ser lo que Dios lo hizo que fuera y no lo que la sociedad o su familia estaba determinando que él tendría que ser. La naturalidad de la familia decía: tú vas a ser faraón, pero Moisés dice: no, en la identidad que Dios me ha dado, Él me está diciendo que tengo que ser completamente diferente a lo que mi familia está expuesta a hacer, por una tradición familiar, por un legado de familia, por seguir el apellido o el nombre de una familia. Dice Moisés: yo voy a ser quien Dios ha dicho que yo debo de ser. El primer secreto para la victoria personal es que tú puedas descubrir tu identidad. ¿Quién eres? ¿Qué fue lo que Dios te hizo ser? El primer paso para la victoria como nuestra iglesia es no imitar a otras congregaciones, es ser auténticos como congregación. Pero nuestra iglesia se compone de personas, porque si no, no fuéramos iglesia. En vano sería este edificio
en el cual estamos hoy si no hubiera personas, porque tú eres la iglesia. Entonces, si tú y yo resolvemos nuestra identidad, vamos a resolver nuestra identidad como iglesia. Segunda cosa que es importante para nuestra vida es que tú y yo como iglesia, unidad en Cristo, como cuerpo del Señor, podamos o aceptemos la responsabilidad por nuestra propia vida. Aceptemos la responsabilidad por nuestra propia vida. Personalízalo, acepta la responsabilidad por tu propia vida. Deja de poner excusas, pues está diciendo la Biblia. Deja de culpar a otros de que tú eres el resultado de ello. Y ve lo que dice el verso 25, continuando ahí en la lectura. Está hablando de Moisés, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado o del pecado. Encierra por favor ahí en tu Biblia esta palabra prefirió. Yo la tengo encerrada acá en mi Biblia porque es una palabra clave para entender la verdad de este verso. Prefirió. Si quieres tener un impacto en la vida, tú tienes que ser una mujer, tienes que ser un hombre de elección. No de, está bien. Yo sé que a veces por cortesía mexicana, a veces uno va a un hogar y le invitan algo de tomar y le dicen, hermano, ¿qué quiere? Y entonces uno, como buen pastor o como buen cristiano, dice, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. Pero qué mejor cuando te ofrecen, mira, tenemos jugo de naranja, tenemos agua natural, agua con limón, a mí me encanta el agua con limón amarillo, agua mineral, tenemos Coca-Cola, no, porque se hace daño, pero a lo mejor te gusta, ¿no? Y tú dices, yo quiero esto, elige, sé una mujer de elección, no dejes todo, estas cosas son triviales, pero no dejes los asuntos de tu vida al ahí se va, o al ver qué trae la vida, sino ten convicciones y haz elecciones correctas, porque están tan cerca de Dios. La iglesia está tan cerca de Dios como quiere estar. Tú y yo leemos la Biblia tanto como nosotros queremos leerla. Oramos no más de lo que nosotros decidimos orar. Somos fieles a la congregación, no más de lo que nosotros queremos serlo. Entonces tenemos que ver en esto, porque Moisés está en medio de estas elecciones que van a determinar su futuro, y nosotros como iglesia tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios para hacer las elecciones y determinar el futuro de nuestra congregación. Dios ha dado la buena voluntad de Dios para la comunidad, que es buena, agradable y perfecta. Pero nos toca como iglesia ponernos en el carril donde Dios nos quiere llevar los próximos años de vida para poder mantenernos en el centro de la voluntad. Y entonces tú ves este pasaje y en el verso 24 tenemos a Moisés rechazando una posición que él no quería. Pero en el 25 tienes a Moisés ahora no rechazando solamente, sino eligiendo, y eligiendo correctamente. Entonces a una acción negativa sigue algo positivo. Moisés se rehúsa a algo, rechaza algo, pero toma acción y se pone a decidir algo. Por la fe Moisés, cuando había crecido, dice la escritura en el verso 24, encierra esa parte porque dice, cuando ya él fue adulto, cuando ya creció, tomó sus propias decisiones. Tienes que aceptar la parte de tu vida que te toca. No puedes culpar siempre a tu papá y a tu mamá. Yo sé que quizás esto es difícil para ti, quizás lo es para mí también, pero no puedes culpar al sistema, no puedes culpar al mundo, no puedes culpar a tu tío que te crió, no puedes culpar ni siquiera la ausencia de uno de tus padres. Tenemos que ser responsables, nos marca la vida, es realidad, marca parte del futuro, pero cuando llegamos en Cristo, nueva criatura somos. Y tenemos que cambiar esos paradigmas, tenemos que romper con todo ese legado familiar para poder ir en pos de aquello que Dios nos quiere llamar. Porque déjame decirte estas tres verdades que son bien importantes, aceptando nuestra responsabilidad. Y que toma nota ahí, tú y yo no podemos vivir de la fe de otras personas. Tú y yo no podemos pasar nuestra vida cristiana diciendo, es que mi papá fue un misionero, fue un evangelista, fue un diácono de la iglesia Unidad en Cristo, fue un anciano de la congregación. No puedes decir, es que mi esposo es un creyente, híjole, es maestra de escuela dominical o es maestro de escuela dominical. No podemos vivir de la fe de los demás. Es permitido en un punto de tu edad. Si tú tienes niños pequeños, ellos están viviendo de tu fe. Ellos te están imitando, pero llega un punto donde cuando ya eres adolescente y eres joven, donde no puedes culpar a tu padre y a tu madre. Tienes que hacerte cargo de la parte que te toca y de la elección que tú debes de hacer. Entonces no vivimos de la fe de otras personas. Pero tampoco, anota esta segunda cosa, no puedes culpar a otros de la dirección por la cual tú estás llevando tu vida. La sociedad te está diciendo algo, tú eres el resultado de todo lo que has vivido hasta este momento. No es tu culpa, no te preocupes, no es tu culpa, fue culpa de tu papá y de tu mamá.
fue culpa de las oportunidades que tuviste o que no tuviste, la culpa es de otras personas, o sea, usted esté tranquilo. Eso nos dice la sociedad. Incluso algunas ciencias que nos ayudan a poder encontrar respuesta a algunas preguntas, pero la Biblia dice, tienes que hacerte responsable, hijo. Te marca, es doloroso, tienes que cargar con esas heridas, pero hazlo con responsabilidad, porque ellas van a determinar la dirección de tu vida. Y esta tercera cosa que quiero que grabes es que nadie va a poder echar a perder tu vida o arruinarla, solamente tú y yo. Solamente tú y yo somos quienes decidimos si realmente vamos a vivir en esa condición o nuestra vida va a cambiar. Moisés se hizo responsable de la parte que le tocaba de su vida, y de lo que no podía controlar, él no se preocupó. Tercer clave para la vida. Anota esta tercer clave que es importante para encontrar esta victoria personal y donde nosotros podemos ver que es una de nuestras elecciones. Es que al igual que Moisés, establezcamos un sistema de valores en nuestra vida. Tenemos que tener principios que regulen nuestra vida, que nos lleven pues a poder vivir y de acuerdo a esos valores, a esos principios, esos fundamentos, esas verdades bíblicas, poder tenerlo presente para nuestra vida. Si tú vas a ser una persona que sea influyente, recuerda, he predicado series de liderazgo en la iglesia y hemos hablado, cuando hablamos de Nehemías, si lo recuerdas, dijimos, no es si tú eres un líder, tú influyes. Solamente tienes que decidir si eres una influencia positiva o una influencia negativa. Pero si tú y yo queremos hacer que nuestra vida tenga significado para alcanzar a más personas, que nuestra iglesia tenga significado para alcanzar, que cuente, que sea relevante, necesitamos resolver este problema que es realmente importante, porque aclara situaciones en nuestra vida. Moisés dijo, estos van a ser mis principios y mis convicciones. Lee el verso 26 conmigo. Ahí mismo en Hebreos 11 dice que Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros en Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Dice Reina Valera 60, tenía su vista puesta en el galardón, tenía puesta su vista en la recompensa, en el premio. Pero tenía la vista en eso. Pero tenía un sistema de valores que eran sus convicciones, que eran sus creencias. La palabra significa considerar, puedes encerrarla ahí también en tu Biblia. Esta palabra significa evaluar, poner uno en una balanza, juzgar entre las dos partes que tú tienes que decidir para tu vida. No es algo que haces rápidamente, necesitas ser consciente. Quizás necesitas hasta escribir cuáles son los valores que van a regir tu vida. Hay muchos principios en la Biblia y todos van a moderar y van a modelar nuestro carácter. Pero tú tienes que tener una lista para ti y decir, esto es lo que hace a mi persona. Esto es la elección donde no puedo cambiarla, donde no puedo cambiar de vista. Eso es lo que tengo que mantener siempre a tope en mi vida. ¿Por qué estás viviendo, hermano? ¿Por qué estás viviendo, hermana? ¿Cuál es la razón por la que vives? ¿Cuáles son esos principios? Si tuviera que preguntarte, ¿cuáles son las 5 cosas? ¿Cuáles son los 5 pilares sobre los cuales estás construyendo tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? Dice que Moisés, la escritura ahí nos dice que él consideró lo que es importante para la sociedad no era importante para él. Él se mantuvo viendo al galardón, a la recompensa. Dice que él considera lo que está ahí, las riquezas, todo lo que tenía en Egipto, y él dice, yo no lo voy a tener como estima para mí. Pero hay personas que a veces no saben lo que quieren lograr en la vida, no saben lo que es realmente importante, no tienen una lista de prioridades sobre asuntos claves de la vida y necesitan establecer estos principios bíblicos, esos valores para poder tenerlos presente en su vida. Porque si no lo haces, déjame decirte esto, otras personas lo van a hacer por ti. Si tú no tienes esos pilares, esos fundamentos en tu vida, va a llegar tus amigos, tus compañeros de trabajo, la escuela, las ideologías, las corrientes de pensamiento, las filosofías, y van a decir, esto es lo que usted tiene que creer. Y como no tienes una balanza para juzgar, entonces tú lo aceptas como verdad y lo tomas, porque quizás eso ya ha pasado en tu vida. Hoy tenemos a muchos cristianos que conocen al Señor, que conocen de Jesús, que conocen de lo que Dios tiene para su vida, pero han comprado el sistema de valores del mundo. Han comprado sus elecciones y conocen a Jesús, le siguen, asisten a una iglesia, quizás hasta hacen algo, pero han comprado los valores del mundo. ¿Y cuál es ese sistema de valores del mundo?
Desde la tentación de Jesús, desde la vida de Moisés en el Antiguo Testamento hasta ahorita, podemos ver tres palabras: poder o prestigio, placeres y posesiones. Son tres cosas que la sociedad nos quiere vender. Todas las necesidades, todas las decisiones que rodean al ser humano tienen que ver con esto: con la fama, el poder, el prestigio, con los placeres, con el sentirte bien, con el estar feliz, con el estar contento, hacer esas elecciones para que te sientas bien. No importa si son 5 segundos o 10 minutos o más tiempo. Y con las posesiones: yo quiero ser rico, yo quiero tener, yo quiero acumular, yo quiero tener más. Y todo esto de la sociedad encaja en este perfil. Si no, al terminar esta transmisión, ponte a ver comerciales de televisión, identifica de qué hablan. Si hablan de fama, si hablan de placeres o hablan de posesiones, de tener algo más, porque todo eso gira alrededor de la vida de Moisés. Pero de manera irónica, Moisés tenía todo ese sistema de valores porque era hijo del faraón, era hijo de la hija del faraón, pertenecía a una familia de la realeza. Entonces Moisés tenía poder, él era heredero automático, no importaba en qué etapa de su vida, pero él era heredero. Me explico, él tenía fama, iba a tener un trabajo que nadie más iba a tener, iba a ser presidente pues de un país. Moisés tenía placer, todo lo que él quería para estar satisfecho en cualquier área integral de su vida, él lo podía tener. Tenía posesiones de sobra, todo Egipto era suyo, tenía riquezas, creo que Moisés tuvo a lo mejor el primer Mustang de la historia, o el primer Bronco de la historia, o el primer Ferrari, porque tenía caballos de pura sangre. Entonces él tenía esas posesiones, pero Moisés lo tenía todo, pero se alejó de ello. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener el valor para poder aceptar esta parte de nuestra vida y establecer este principio, porque Moisés dijo sí a Dios y dijo no al sistema de valores del mundo. Y él se dio cuenta de tres cosas que son claves para la vida, que tiene que ver con esto. El problema es que muchos de nosotros como cristianos hoy en día se nos hace más fácil decirle sí a Dios y se nos hace más difícil decirle no a los valores de nuestra sociedad, que nos impregna y que nos forza a veces, o que está forzándonos en esa tensión a que tú y yo lo aceptemos. Necesitamos aprender a decir que no, porque como Moisés, él se dio cuenta que su sistema de valores era diferente a del mundo. Y entonces él descubre, anota esto, él descubre que el propósito de Dios es más valioso que el poder, que la fama o que la popularidad. Él se da cuenta de eso, que se trabaja en base al propósito de Dios, en base a lo que Dios quiso que Moisés fuera. Faraón dijo: voy a renunciar a lo que tengo, va a ser de mi hijo. Pero Moisés dijo: yo no lo quiero. Yo renuncio a ese sistema de valores porque yo prefiero seguir el propósito de Dios. Yo prefiero seguir la dirección que Dios quiere para mi vida. Quizás tú fuiste popular en algún tiempo, en la colonia donde creciste, en la escuela, quizás no sé, fuiste el rey o la reina ahí de la preparatoria, de la secundaria. Quizás fuiste, no sé, la persona con la que todos querían estar, pero te fuiste de escuela, te cambiaste. Y quizás regresas al tiempo, a tu vecindario, a tu colonia, a tu barrio, y la gente ni se acuerda de ti. Dice: no, pues es que yo fui aquí, mi Cebetis 146, yo estudié en Cebetis, Playas. Pero a lo mejor regresas, y no fui popular, así que no tengo problema. Pero regresas ahí y dices: pues nadie te conoce, nadie se acuerda de ti, nadie se acuerda de esa generación. Porque un momento eres un héroe, un momento eres popular y al siguiente día ya no lo eres. Sigo a la NBA, los juegos de básquetbol, y recuerdo mucho a Michael Jordan, y él decía algo: te preparas una temporada, pero después de que ganas, y él ganó 6 anillos, nadie se acuerda de ti. Tienes que esforzarte por volver a alcanzar esa cima y por volver a hacerlo. Moisés descubrió que el propósito de Dios era más importante que el poder, que el prestigio y que la popularidad. Moisés también descubrió, anota esto, que las personas son más valiosas que cualquier placer que el mundo pueda ofrecer. Moisés prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, estaban esclavizados en ese momento, que disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Él se dio cuenta que su pueblo valía la pena más que todos los placeres que él podía tener ahí. Ahora, dice que hay placer en el pecado. Y si pecar no causara satisfacción, si pecar no fuera, no sé cómo decirlo, puedes utilizar otro sinónimo, divertido. Si pecar no supiera bueno, entonces nadie pecara. Pero el pecado tiene un sabor que atrae, y si fuera un fastidio pecar, nadie lo hiciera. Entonces Moisés se da cuenta que ese solamente sería un placer temporal al que él podía aspirar,
pero entiende que las personas son más importantes y él elige hacer lo correcto. Hizo lo correcto. ¿Por qué? Porque las personas de su nación lo necesitaban. Y él decidió rechazar el placer por ir en pos de su pueblo, por caminar, no importaba que pasara años caminando en el desierto, para que él pudiera hacer bien a estas personas, porque era el propósito de Dios. Él decidió esto en su vida. Pero hoy en día nos encontramos con un sistema de valores diferente, donde queremos servir a Dios únicamente cuando es conveniente. Es por eso que en una normalidad las personas se quedan en su casa y no van a la iglesia porque está lloviendo, o porque hace frío, o porque hay algo que consideran ellos más importante. Déjame decirte que eso no es inconveniente menor en comparación con el hecho de que en muchos países muchas personas sufren por el evangelio. Hoy ni siquiera muchas personas se conectan a ver su culto en sus transmisiones o en los programas que se desarrollan en la iglesia, y están desde su hogar. Y eso no es un inconveniente cuando pensamos que hay países en nuestro mundo donde a través de esta pandemia no pudieron tener transmisiones en línea, no pudieron accesar a tener clases en Zoom o Google Meet para poderse edificar, porque el país se los prohibió. Y eso es un verdadero problema, porque están encarcelados, porque pueden perder su trabajo, porque prohibieron la libertad. Nosotros debemos de dejar ese cristianismo a conveniencia, solamente cuando es conveniente, porque eso es fácil, dijo Moisés. Pero él descubre que las personas importan más, mucho más que los placeres. Anota esto, él descubre también que la paz de Dios es más valiosa que todas las posesiones que él pudiera tener. La paz de Dios es más valiosa que cualquier posesión que pudiera tener. Él consideraba, dice, la desgracia por el bien de Cristo como de mayor valor que los tesoros de Egipto. Wow, o sea, esto es impresionante entenderlo para nuestro tiempo, donde nos vende la sociedad un pensamiento de acumulación. No nos fijamos en si tenemos, pensamos en que necesitamos. Y entonces esa palabra se convierte en parte de nuestro diccionario. En el verso 24 él rechaza la medida que tenía el mundo para medir el éxito. En el verso 25 él rechaza el poder que le ofrecía el mundo. En el verso 26 él rechaza la riqueza o los tesoros que le ofrece el mundo. Estos tres grandes emblemas, máximas que nos ofrece la sociedad. Él decide hacer lo correcto por la paz de Dios, que es más importante que esas posesiones. Podría haberse quedado en el palacio de Egipto, sin duda. ¿Estarás de acuerdo? Podría haberse quedado con todas las posesiones si él hubiera querido. Carros de caballo, por supuesto, ropa ostentosa, habitaciones, joyas, ornamentas, mujeres, vino, música ahí en vivo para él. Pero él sabía que ninguna de esas posesiones le iba a dar la verdadera paz que solamente Dios puede dar. Creo que Moisés hubiera sido miserable toda su vida si él hubiera decidido elegir el sistema de valores del mundo y no elegir el sistema de valores de Dios, que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con las personas y que tiene que ver con su paz. Porque la paz viene de cuando tú y yo estamos en el centro de la voluntad de Dios, no por la cantidad de cosas que nosotros podemos tener. La Biblia dice que la vida del hombre, la vida de la mujer, la esencia del hombre no consiste en la cantidad de posesiones que acumula. Entonces eso no es el todo de nosotros. Mi valor no depende de lo que poseo. Mi autoestima, mi valor ante los ojos de Dios no depende del carro que manejo, no depende del teléfono que tengo, la computadora que uso, depende del valor que Dios me ha dado en sus manos. Y tú y yo somos el poema de Dios, somos la imagen misma de Dios, representamos la identidad del Señor. Entonces no permitas que las posesiones determines quién eres. El verso 26 dice, tenía la mirada puesta en la recompensa. Él tenía una perspectiva, tenía una visión. Entonces, ¿qué tenía que motivaba a rechazar el sistema de valores del mundo? Quizás él rechazó un empleado, un empleo de sueldo envidiable. Pero ¿qué lo motivó entonces a poder rechazar ese trabajo que quizás añoramos nosotros? La perspectiva donde él tenía sus ojos, la mirada hacia donde él tenía su enfoque. Él no estaba mirando solamente el aquí y el ahora, él estaba mirando más allá. La realidad es que a veces pasamos más tiempo sin darnos cuenta que el hecho de pasar
la eternidad, es mucho más que los 60, 70, 80 años que vivimos en la tierra. Y no nos enfocamos en la eternidad, sino nos enfocamos mucho en este momento donde estamos y perdemos el enfoque de nuestra vida. Tus valores, amigo, amiga que nos ves, van a determinar cuál es tu visión, van a determinar hacia dónde ves y con qué ojos ves la vida en este momento. Anota esta última, cuarta cosa que tenemos que tener y que es tu elección, el poder hacerlo de la vida de Moisés. Y viene en el verso 27, nunca quitemos los ojos de la meta. Iglesia, nunca quitemos los ojos de la meta que Dios nos ha dado. Hermanos, tú en lo personal nunca quites la mirada de la meta hacia donde Dios te quiere llevar. Dice el verso 27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme, da un círculo ahí en esa palabra, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Tenía los ojos puestos en el invisible. Dice Reina Valera, como viendo al invisible. Tú debes de visualizar tu objetivo. Debes de visualizar esa meta donde queremos llegar. Debes centrarte en él. Las personas exitosas que tienen victorias en su vida, profesionalmente, educacionalmente, en su familia, espiritualmente, es porque se enfocan hacia dónde quieren llegar. Saben cómo enfocarse en una por una cosa a la vez. ¿Por qué es tan importante la visión, iglesia? Porque el secreto de nuestra victoria personal, el secreto de la victoria que podemos tener como iglesia, viene de la persistencia que nosotros debemos de tener, de ser consistentes, de ser persistentes con nuestra visión y hacia dónde vamos. Si nosotros cambiamos la visión, no hay fruto. No hay fruto. Hay un equipo de fútbol, no sigo mucho el fútbol de acá. Creo que ahorita no hay todavía fútbol, pasan repetidos. Pero si te das cuenta, en nuestra selección mexicana cambian de director técnico cada año, cada 2 años, cada mundial, es otra persona. No hay persistencia, no hay constancia. La gente quiere goles, quiere llegar al 5.º partido y nunca hace nada por lograrlo, ¿no? Si eres muy futbolista, discúlpame con todo el corazón, pero es la realidad. No hay persistencia, no hay constancia, se va cambiando una visión, otra visión, y entonces no hay hacia dónde ir. Pero Moisés no fue así, él dice, se mantuvo firme, siguió firme. La clave es fundamental para nuestras victorias como iglesia, como familias, como persona, mantenernos firmes. Moisés tenía una tremenda resistencia y lo vemos en la historia del Éxodo. Se negó a darse por vencido sin importar las cosas que pasara, que fue criticado, hablaron de él, la gente estaba inconforme, le recriminaban todas las cosas, pero Moisés pasó la mayor parte de su tiempo esperando, y desde el momento en que Dios le dio a Moisés una visión, el sueño de liberar a toda esa nación después de 400 años de esclavitud, hasta el momento en que se cumplió y estuvieron listos para entrar a la tierra prometida, fueron 80 años. Y Moisés estuvo resistente, persistente, constante, se mantuvo firme. No dice, es que por allá del año 40 que le tocó esperar, cuando ya andaba en el desierto, él flaqueó, o sea, perdió la visión, no sabía a dónde iba, ignoró el plan de Dios. Dice que se mantuvo firme. Tú y yo sabemos por la historia que fueron 80 años. Eso es un ejemplo para nuestra vida. ¿Podríamos esperar tanto y no rendirnos, iglesia? ¿Podríamos esperar tanto y no rendirnos? ¿Podrías esperar algo para tu vida, hermano, hermana, amigo que nos ves, y no rendirte? Es una lección de vida profunda, porque él esperó hasta que Dios le dijo, comienza. Ahora, es tiempo ya, en marcha, ponlo a andar, porque él estaba escuchando la voz de Dios. Si Dios te dice algo y no sucede por 80 años, ¿qué puedes hacer tú? Quizás te desanimes, te rindas, fracases, cambies. Pero él pasó 40 años en Madián esperando que Dios le dijera que debía de comenzar. Quizás tú alguna vez te has cansado de esperar a Dios y has puesto tus ojos en otra cosa porque la respuesta de Dios no la ves llegar. Pero diferencia en un no de Dios y en un todavía no, en una espera de Dios, porque la respuesta viene de parte de nuestro Señor. Esto, iglesia, es cuestión de visión. Esto es cuestión de enfocar nuestra vida. Esto es cuestión de elección. Esto es cuestión de resistencia. Es cuestión de perspectiva. Y quiero terminar con este pasaje que está ahí mismo en Hebreos. Dale la vuelta a la página de tu Biblia.
que está ahí en el capítulo número 12, en el verso 1 y 2, donde dice que por lo tanto, ya que tenemos alrededor nuestro, rodeándonos por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia, escucha esto, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Subraya eso, corramos con perseverancia. Esto lo hacemos al fijar la mirada, escucha, al fijar la mirada en Jesús. Subraya eso, fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, dicen las traducciones. No quites los ojos de Jesús, fija tu mirada en Jesús. Cuando fijas tus ojos en Jesús, tú vas a correr hacia donde está Él. Cuando pones tu visión, tu perspectiva, tu vida se va a enfocar hacia donde va Jesús, hacia donde Él está, para que tú y yo también estemos ahí. ¿En qué tienes puestos los ojos? Iglesia, pongamos nuestros ojos en Jesús. No permitamos que nada de lo que pasa actualmente y de lo que vaya a pasar en el futuro nos haga quitar los ojos del galardón, del premio de Cristo Jesús. ¿Por qué estás viviendo? ¿Para qué estás vivo? Alguien dijo que el hombre hecho a sí mismo adora a su creador. Y si vives para ti mismo, vas a adorarte a ti mismo. Y creo que tú y yo seríamos un Dios bastante pequeño. ¿Qué vas a hacer con el resto de tus días sobre esta tierra? ¿Qué vas a hacer los próximos 150 días? ¿Qué vas a hacer los próximos 150 horas? ¿Qué vas a hacer los próximos 10 años de tu vida? ¿Qué harás la próxima semana? Quizás hasta el próximo domingo. No lo sé. Quizás tú tampoco. Ninguno de nosotros sabemos cuántos días nos quedan por delante. En este mes celebramos 2 años como iglesia. No sabemos cuántos años nos quedan por delante. Pero ¿qué vamos a hacer como iglesia? Eso es importante, porque lo que hagamos con nuestros días en la tierra, cómo los pasemos, va a influir profundo en donde pasemos nuestra eternidad. Este es un campo en el cual tú y yo estamos probándonos cada día, donde estamos preparándonos para la eternidad. Es un tiempo de prueba, es un tiempo de resistir, es un tiempo de avanzar, y Dios nos está mirando. Pero ¿cuántos problemas has resuelto en tu vida? ¿Ya resolviste el problema de la identidad? ¿Ya sabes quién eres? ¿Estás decidido a dejar de vestirte como los demás quieren que te vistas, como hables como los demás, te comportes como los demás? Sé tú mismo. Descubre cómo Dios te ha formado y cómo Él te ha hecho. Respeta la naturaleza de Dios. Hombre y mujer ha hecho el Señor. Pero todo lo que te compone como hombre, lo que te compone como mujer, sé lo que Dios te ha hecho ser. Descubre cómo Dios te ha capacitado y te ha dado todo para que seas tú. ¿Has resuelto el problema de la responsabilidad? ¿Estás decidido a tomar la parte que te toca de las circunstancias de la vida que enfrentas? ¿A tomar parte para ser sabio y decidir correctamente? ¿Estás comprometido con quien quieres estarlo? ¿Has resuelto el tema de la prioridad? ¿Qué es lo que realmente importa para ti? ¿Cuáles son tus principios de vida? ¿Cuáles son tus valores? ¿Has resuelto el problema de la dificultad? Vas a poner tus ojos en el Señor, vas a quitar la vista de tus problemas, de tus dificultades, y vas a mantener la vista en el galardón, en la recompensa en Cristo Jesús. Como pastor, quiero que tu vida cuente. Quiero que tu vida influya en la vida de otras personas. Quiero que la iglesia sea relevante, que nuestra iglesia influya en las esferas sociales, que la voz de unidad en Cristo se escuche en su comunidad y en las comunidades que nosotros representamos. El tema más importante es tu relación con Dios. Y con eso quiero terminar orando en esta tarde. Si nunca has establecido una relación con Dios, hazlo hoy. ¿Qué esperas para tener una relación con Jesús? ¿Qué esperas para poder hacerte una seguidora, un seguidor de Jesús? ¿Por qué no oras al Señor? Y ahí donde tú estás puedes inclinar tu rostro y en voz alta, si no te da pena, estás sola, estás solo, quieras hacer esta oración y pedirle al Señor Jesús que llene tu vida de amor, que te transforme, que cambie tu manera de pensar, tu manera de vivir,
Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo y dile al Señor: Dios, sé que tú me hiciste con un propósito y quiero comenzar a vivir en ese propósito. Sé y he entendido hoy que no puedo ser lo que los demás dicen que soy, que necesito ser lo que tú me has hecho ser. A lo mejor no tengo mucho conocimiento de ti, no sé muchas cosas, ignoro quizás todo, pero yo quiero seguir tu camino y aceptar tus principios, tus valores, no los valores del mundo que me han llevado hasta donde estoy en mi vida. Por eso yo te pido hoy que me salves. Te pido que seas mi Salvador. Abro mi vida a ti. Te recibo con toda mi fe y creo en ti, Jesucristo, como mi Salvador. Creo que moriste en la cruz para que yo tenga una vida mejor que la que tengo ahora. Derramaste tu sangre para perdonar mis errores del pasado, mis errores del presente y ayudarme en el futuro y perdonarme también. Pongo mi fe en ti y hoy te pido que me ayudes a seguir siendo un seguidor y una seguidora fiel tuyo. Ayúdame a comprender todo lo que esto significa y en todas las áreas que esta decisión me afecta. En el nombre de Cristo. Y Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia, como personas que ya hemos creído en ti, a poder hacer estas elecciones correctas que Moisés tuvo que hacer con su identidad, su personalidad, sus prioridades, sus dificultades. Ayúdanos a ser una iglesia que realmente transforme donde quiera que estemos representando a este cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos a descubrir para qué nos has hecho ser como iglesia, cada día más y más afianzando ese propósito en nuestra vida. Ayúdanos a poder aceptar la responsabilidad que nos toca en la vida de nuestra iglesia y en nuestras vidas personales. Ayúdanos a no culpar a los demás por la falta de espiritualidad que a veces tenemos. Nadie puede arruinar nuestra iglesia, solamente nosotros que somos la iglesia. Nadie puede arruinar nuestra vida, solamente nosotros si lo decidimos así. Así que Señor, ayúdanos a establecer cada uno de tus principios bíblicos cristocéntricos como valores predominantes e inmutables en nuestra vida y que nuestra iglesia y nuestra vida cuente. Señor, no permitas que nuestra iglesia se encierre en un sistema de valores del mundo, sino que con estos principios bíblicos podamos transformar donde nosotros estamos. Y por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a jamás apartar nuestros ojos de la meta que eres tú, del galardón, del premio. Ayúdanos a no distraernos con las simplezas que la vida nos pone, con las cosas sin valor que a veces nos detenemos mucho a pensar y que son irrelevantes para poder cumplir tu propósito, Señor. Ayúdanos a poder ver el objetivo de tu voluntad para nuestra iglesia en este segundo año o en este tercer año al que entramos y segundo año que cumplimos. Señor Padre, gracias por tu palabra, porque es más afilada que cualquier espada de dos filos, porque penetra no solamente mi corazón, mis emociones, mi mente, mi intelecto, mi corazón, y expone estas áreas de nuestra vida donde nosotros debemos de realinearnos a tus principios y a tu voluntad. Gracias por la alegría que nosotros tenemos cuando vivimos de esta manera, Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra vida cristiana con alegría. Gracias por la paz, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, por tu bendición, por la satisfacción que nos das, por el significado que das a nuestra vida. Y al dar significado a la vida, nosotros le damos significado también a nuestra iglesia unidad en Cristo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú te has decidido en esta tarde a poder ser un seguidor, una seguidora de Jesús, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook, Unidad en Cristo IB, que aparecen en la pantalla. Mándanos un mensaje a nuestro correo electrónico. Si tú quieres saber más, puedes también hacer llamadas telefónicas. Está apareciendo también nuestro teléfono para que te comuniques con nosotros y poder ayudarte a fortalecer tu fe y a crecer en el carácter de Jesús. Que este día haya sido de bendición para ti, que hayas disfrutado las alabanzas, la palabra del Señor, nuestros testimonios. Alégrate cuando te digan, conéctate a ver las transmisiones en la casa del Señor. Así que no te pierdas nuestras actividades de esta semana. Recuerda que el próximo domingo tenemos nuestro aniversario de celebración por 2 años de vida de Unidad en Cristo.
Estaremos preparando un servicio especial con participaciones especiales, con cánticos, con alabanzas, con una meditación de la palabra del Señor y pasando un tiempo de felicidad. Y también te recuerdo que podrás pasar al finalizar el servicio en una caravana. Vamos a preparar algo para ti aquí afuera, el equipo que hemos estado por estos 3 meses acá, para que recojas o un presente para ti, para que recojas algunos regalos que tenemos para ti que eres parte de nuestra congregación. Así que el próximo domingo 19, conéctate a 11:20, pero te estaremos esperando también aquí a partir de la 1 hasta las 2:30 para que tú pases y recojas los regalos para la Iglesia Unidad en Cristo. Así que Dios te bendiga y que esta semana sea de bendición y de testimonio para los que no creen en Cristo. Ora por alguien y háblale de Jesús en esta semana. Nos vemos la próxima semana.